Y bien, antes de iniciar nuestra interesante charla con la doctora Soraya, quiero comentarles que si quieren la excelencia en sus prótesis dentales, el estudio dental cerámico del señor Oropesa se pone a sus órdenes en la 11 Sur 1302, Altos 5. Bien, nos mandan saludos, Soraya, la doctora Olivia Marín, el doctor Miguel Ángel Rivera, Briones del Grupo Grande de Puebla. Muy bien, gracias. Seguimos con nuestra interesante charla. Claro que sí, doctor. Muy bien, dentro de los síndromes, existen síndromes que se encuentran asociados al labio y paladar hendido. Dentro de estos, pues son muchísimos. Para el labio y paladar hendido, simplemente alrededor de 104 síndromes asociados. Para el exclusivo paladar hendido, alrededor de 215. Existen síndromes cromosómicos asociados al labio paladar, como son la trisomía 21, que comúnmente conocimos como síndrome de Down, la trisomía 13, que es el síndrome de Edwards, y la trisomía 18, que es el de Patou. También trastornos de tipo mendeliano o de transmisión mendeliana, como son el de Apert y de Van der Wood. En este caso son síndromes que se encuentran asociados. Por eso es tan importante, ahorita vamos a hablar de cómo se debe de atender al paciente de inicio. Tenemos que hacer conciencia nosotros como odontólogos o como estomatólogos o como estomatólogos pediatras que el tipo de atención que se le tiene que dar al paciente definitivamente tiene que ser muy específico, ¿no? No, aparte muy específico, necesitamos que sea atendido por muchos especialistas, o sea... sí, se vuelve multidisciplinario. Multidisciplinario. En este caso, definitivamente es multidisciplinario y hacer conciencia en esto, porque a veces llegan los pacientes al consultorio y sobre todo cuando llegan a la consulta privada, cuando no tenemos el conocimiento suficiente para poder atenderlos, a veces hacemos cosas inadecuadas y lo principal que hay que hacer, aparte de empezar ya nosotros con el tratamiento ortopédico temprano, es importante que nosotros empecemos a hacer las referencias necesarias, obviamente con los especialistas específicos, que son muchos. Sí, has comentado algo bien importante y sobre todo para los padres de familia, ¿no? Claro. Porque se empiezan a perder o empiezan a ir con gente que realmente ni necesitan ir, ¿no? O con la gente equivocada y entonces ahí empiezan a peregrinar este tipo de pacientes. Exacto. Y algo que me parece importante comentar acerca de la epidemiología es el labio paladar hendido en general representa el 2 al 3% de las malformaciones congénitas. En este caso, hablando de malformaciones congénitas, específico el labio paladar hendido, de todas en general, representa el 15%. Se considera que dentro de las anomalías craneofaciales, esta es la más frecuente, la que con mayor frecuencia se encuentra. Muy bien, y pues obviamente como ya hemos comentado acerca de la clasificación, pues se puede presentar aislado labio y aislado paladar o ambos. Muy bien, se habla que a nivel mundial, dentro de la incidencia, se puede presentar este tipo de padecimientos en uno de cada 700 a 750 recién nacidos vivos. El paladar hendido, el paladar es el que representa el 25%, el labio fisurado el 25% y ambos representan el gran total mayor del 50%. Okay. ¿Sí? Muy bien. En México se habla que se puede presentar en uno, o sea, es mayor la incidencia en México porque se presenta en uno de cada 800 a 900 recién nacidos vivos. Algo que usted comentaba importante acerca al inicio de cuándo se presenta más o qué tipo de padecimiento se presenta más en hombres o en mujeres. El labio hendido es más frecuente en los varones y el paladar hendido es más frecuente en las mujeres. Muy bien. El lado izquierdo es el lado más comúnmente afectado. ¿Hay un factor que determina esto? Pues no, en realidad no es un factor así específico, porque finalmente, como ya dije, es multifactorial. O sea, es estadístico exactamente, realmente. Exactamente, es finalmente estadística, es finalmente incidencia y frecuencia a nivel mundial, pero en realidad no es algo que lo determine, que diga, tiene predilección sí por un lado, por ejemplo, el izquierdo es el que mayormente se presenta, pero no hay algo que lo determine. Okay. ¿Sí? Muy bien. Hablábamos hace un rato, sí, de la clasificación, que es algo o bastante determinante, porque pues hay que aprender a reconocer cuál es la clasificación. La que más comúnmente, la que yo utilizo mucho es la de Kernahan y Stark, que obviamente después fue modificada, pero es una clasificación muy completa. Es una clasificación muy completa y realmente nos determina
si tenemos las fotografías, si acercamos las fotografías necesarias, si no conocemos la clasificación, poder nosotros determinar cuando está llegando, porque obviamente el pacientito puede llegar a un estomatólogo, no necesariamente un estomatólogo pediatra, y entonces determinar primero que nada qué tipo de fisura tiene. Y en base a eso es el tipo de manejo o el tipo de procedimientos que vamos a realizar. Sí, es muy importante eso, porque a simple vista todos los ves iguales. Claro, sí, bueno. Si no sabes. Sí, si no sabes, obviamente, si no sabes. Qué bueno, que cuando a lo mejor ya se tiene un poquito más de experiencia, se aprende a reconocer simplemente cuando se trata de una fisura sololabial, fisura labiopalatina unilateral o bilateral y etcétera. Sí, muy bien. Como estaba hablando al inicio, finalmente el tipo de tratamiento que se le da al pacientito es multidisciplinario. Multidisciplinario y sí realmente multidisciplinario. ¿Por qué? Porque obviamente desde el momento en el que nace, desafortunadamente esto está muy asociado a pacientitos o a padres que pueden tener escasos recursos. Sin embargo, no es selectivo. O sea, esto le puede pasar a cualquier pacientito de cualquier estrato o nivel socioeconómico. Pero curiosamente sucede mucho con pacientitos o con personas a lo mejor de escasos recursos y a lo mejor de niveles socioculturales bajos y que pues obviamente son personas que no están informadas. Entonces, o que creemos que a lo mejor alguien por tener un nivel sociocultural mayor sí está informado, pues a lo mejor un poco más y a veces no siempre. Entonces es súper importante la atención multidisciplinaria y que nosotros sepamos en qué momento y cuándo atenderlos. Y ahí es un batallar con este tipo de personas, claro, ¿no? Tú lo has comentado por la ignorancia que tienen, a veces por la falta de recursos y la orientación que a veces no se las dan de primera instancia, como tú comentabas, que van con un odontoestomatólogo y que no sabe dónde referirlo, ¿no? Entonces se empiezan a perder este tipo de pacientes y les empiezan a hacer barbaridad y media, ¿no? Exacto. Porque como tú lo comentabas de inicio, acá se debe de llevar un protocolo para que tenga el seguimiento estas personas, porque no nada más es un tratamiento de meses, sino va a ser de muchos años. Exactamente. En cuanto a la atención multidisciplinaria, aquí es importante si el pacientito está siendo atendido a nivel institucional, el paciente puede nacer en X lugar, llámese clínica, centro de salud, a nivel hospitalario, etcétera. Pero no en todos los hospitales, ¿sí? No en todos los hospitales obviamente se cuentan con todos los servicios necesarios para poder ser atendidos a este tipo de pacientes. Entonces, comúnmente cuando no se cuentan, lo principal es el pediatra neonatólogo, es que quien tiene la labor, quien recibe al paciente, sí, quien lo ven hacer. Comúnmente cuando son personas de escasos recursos no tenían ni idea que el pacientito tenía el labio paladar hendido. Les hicieron ultrasonidos, pero los ultrasonidos convencionales a lo mejor que en los que nunca se dedujo que esto existía, o a lo mejor a veces hasta con el sí o no, finalmente no lo saben. O a lo mejor también se van a meter a lugares donde hacen ultrasonidos y no lo saben interpretar. Exactamente. ¿No? Entonces es muy común que hasta el momento que nace el paciente saben. Entonces la primera labor es del pediatra. Afortunada o desafortunadamente, de los primeros contactos que tienen este tipo de pacientes es justo con nosotros. Justo con nosotros, hablando tanto a nivel institucional como a nivel consulta privada. En lo personal, yo tengo pacientes que combinan los tratamientos. Todo lo institucional lo llevan, porque lo llevan obviamente en X institución, pero justamente la especialidad de estomatología pediátrica a veces no las hay en todos los hospitales. Entonces, tienen que buscar la opción y si no la encuentran, pues buscan la opción a nivel particular. Entonces, yo tengo pacientitos así que están siendo atendidos a nivel institucional de todo lo requerido y se están atendiendo a nivel privado. Ahora, es muy importante, algo que me gustaría mencionar y que creo muy importante es que es labor de nosotros como estomatólogos pediatra, el realmente sensibilizar a los padres, escucharlos y orientarlos, ¿sí? Porque desafortunadamente a veces la discriminación se da precisamente dentro de la propia familia, y
y o dentro de su núcleo familiar y de la gente que los rodea, ¿sí? Familiares cercanos o no. Entonces, de ahí tenemos que partir. Es muy importante que nosotros primero nos sensibilicemos ante los casos y que nosotros orientemos a los papás diciéndoles que finalmente, pues sí, es una malformación congénita, que es un tratamiento a muy largo plazo, de mucha paciencia, de mucha constancia, pero que las cosas se pueden hacer cuando se tiene el temple y la decisión para hacerlo como padre, claro, ¿verdad? Eso es importantísimo. Es muy importante. Entonces, esa es una labor bastante importante como por parte de nosotros. Dentro de las especialidades que tenemos para... disculpa, ¿sí? Que te interrumpa. Sí. Ahorita lo que estás comentando, cuando llevan ya sea la mitad en la consulta privada y la mitad en la pública, sí. En ocasiones sí hay diferencias entre los especialistas, claro. Hay un poco de ego, hay muchas cosas. Claro, sí, o sea, definitivamente eso siempre existe. Porque yo creo que es raro cuando comulgan las dos partes, ¿no? Sí, por eso es que sí se debe de mantener como la comunicación constante. Como le comento, hay ocasiones en las que en los hospitales de especialidades sí tienen el servicio de estomatología como tal, pero solo hay cirugía maxilofacial, más no estomatología pediátrica. Entonces, sí es importante eso que usted está mencionando, porque sí, a veces no se llega a comulgar totalmente y sí, obviamente hay diferencias y podemos tener diferencias, pero aquí lo importante es como que llegar a un punto en común y estarse comunicando realmente. Lo importante es el paciente, ¿no? Claro, llegar a un punto común, obviamente para beneficio del paciente. Y como le comentaba, dentro de las especialidades que comúnmente, obviamente, tienen que ver forzosamente, es obviamente el pediatra o pediatra neonatólogo, odontopediatra o estomatólogo pediatra. No es que sea malo el que lo atienda un estomatólogo, pero desafortunadamente no se cuenta con la capacitación. No, por supuesto. No, la capacitación específica para poder, cuando menos, simplemente tomar una impresión a un bebecito. Para eso estudiaron ya sea el posgrado o la maestría, ¿no? Para tener mejores conocimientos y atender mucho mejor a los pacientes infantiles que llegan. Así es. Obviamente otra de las especialidades es la cirugía maxilofacial, cirugía plástica, ortodoncia, terapista de lenguaje o foniatra, nutrición, genetista, psicólogo y otorrinolaringólogo. En conjunto, en un hospital de especialidades deben de contarse con todos estos servicios que comúnmente sí existen, y si hay un servicio de estomatología, hay hospitales específicos, como son los hospitales para los niños, hospitales para la niñez, hospitales que son específicos para las áreas, y entonces se cuentan con todo este tipo de servicios. Entonces, lo ideal es eso. Desafortunadamente, pues sí, no son hospitales de concentración que tienen demasiada demanda y que pues obviamente por lo mismo se ven obligados a veces a referir a los pacientes. Claro. Y entonces se ve como que la atención partida como por secciones, como por partes, y eso es lo que a veces hace que los tratamientos se vayan prolongando mucho más. ¿Sí? Muy bien. El manejo estomatológico que se les da a este tipo de pacientitos en cuanto llegan al consultorio, por eso les decía que casi el primer contacto es con nosotros como estomatólogos pediatras, porque nace el pacientito y aproximadamente, si se empieza a dar el manejo de inmediato, alrededor del segundo o tercer día de nacido, pueden llegar ya al servicio de estomatología, en el cual lo primero que se hace es una valoración general, obviamente, del paciente, que ya se supone que el pediatra la hizo y nos mandan por escrito cómo está, ¿verdad? En qué condiciones de salud en general. Obviamente que es muy importante, como les decía, el empezar a descartar la presencia de síndromes asociados, por eso es tan importante la labor del genetista. Pero ya una vez establecidos en el consultorio, lo primero que se hace es empezar con la ortopedia maxilar temprana. A esas edades a veces sorprende, pero sí, a los 2-3 días de nacido, lo que se hace es, debemos de contar con cucharillas para impresión múltiples, obviamente pediátricas, teniendo en cuenta el tipo de fisuras. Bien, en un momento regresamos.